Bueno, sí, sí se ve en la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como pueden ver, ya estamos en la semana número 9. Nos quedan solamente 3 semanas más de contenido. La última es el examen final, ¿verdad? Que es para, como les dije desde antes del parcial, que es para ver cómo ustedes están comprendiendo los temas y la aplicación de estos a su artículo científico, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que si tienen dudas, de una vez las resolvamos y las vayamos viendo en el camino. Ahorita que ustedes ya están trabajando, es más fácil que se les presenten estas dudas, ¿verdad? A que cuando yo les decía y les explicaba en clase, si tienen alguna duda, es más difícil que les salga solo así, ¿verdad? Después de la clase. Entonces, ya, ahorita ustedes ya en las clases hemos visto el capítulo 1 y entiendo que con sus asesores ya están trabajando para el siguiente sábado. Vamos a ver. Es que yo tengo aquí, sí, miran que cambié de diapositiva. Bueno, a mí todavía me aparece el título del tema de... Sí, ¿verdad? Es que lo voy a volver a compartir porque no estoy segura si lo estoy compartiendo correctamente. Ok, bueno, si se traba o si yo les estoy hablando algo que no me parece, que no les aparece, me dicen. Bueno, entonces al día de hoy ya hemos visto hemos visto el marco teórico, ¿verdad? Si tienen dudas del marco teórico, también me dicen. Y del capítulo 1 ya hemos visto el planteamiento del problema. Esta era una pregunta que venía en el examen y qué son los elementos que se incluyen en ese planteamiento, los antecedentes del problema, la justificación de la investigación, la viabilidad, ¿verdad? Que ustedes tengan para poder hacer esa investigación y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Ustedes van a hacer un cuestionario que le van a trasladar a sus sujetos de investigación. Y hay cosas que ustedes ahorita, por ejemplo, todavía no saben cómo todo el mundo está trabajando, ¿verdad? Entonces, esas deficiencias en ese conocimiento del problema que ustedes no tienen es lo que van a investigar, es lo que quieren averiguar, ¿verdad? Los antecedentes, pues es lo que ya hay acerca de ese problema, ¿verdad? O de ese sistema o de ese método que ustedes estén investigando, por ejemplo, control de inventarios, ¿verdad? ¿Qué se ha dicho del control de inventarios? Si es viable, o sea, si es suficientemente importante investigar acerca de ese tema, ¿verdad? ¿Cómo yo justifico mi investigación? ¿Para qué? O sea, ¿qué beneficio tiene hacer esa investigación? ¿Verdad? Si es viable, si ustedes tienen pues tanto el tiempo, el acceso a esos sujetos de investigación, el acceso a la información, si tienen los libros, la bibliografía que van a utilizar, ¿verdad? Para hacer su documento de investigación y pues la evaluación, como les dije al inicio. Y ya luego empezamos con la pregunta de investigación. Si ustedes ya tienen redactado y aprobado su título, es porque cumple con las características y contesta las 4 preguntas de la metodología Q, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Para quién y en dónde? Entonces la pregunta de investigación, ustedes la redactan utilizando el método de la vuelta directa, ¿verdad? Que si es, por ejemplo, control interno, control de inventarios para la optimización de los productos, ¿verdad? En tiendas de barrio, por ejemplo. Su pregunta de investigación será, ¿es el control de inventarios una herramienta útil, una herramienta eficaz, ¿verdad? Para mejorar o para optimizar la venta de productos básicos? Esa es, simplemente le dan vuelta, o sea, tiene que convertir su título en una pregunta. Si el método, si ese control de inventarios sirve para optimizar. Ahí está. ¿Qué quiero hacer? Quiero implementar un control de inventarios. ¿Para qué? Para optimizar. Entonces la pregunta es esa. Si ese control de inventarios me va a servir. Y el objetivo general es igual. Necesito que me pongan atención en este punto. Los verbos
que ustedes utilicen para sus objetivos deben ser para investigaciones de tipo descriptivo, ¿sí? Analizar, describir, ¿verdad? Indagar, por ejemplo. Ustedes no van a indagar, simplemente están describiendo, observando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo describen, lo analizan, lo enumeran, ¿verdad? Esos verbos están en la presentación donde que vimos los objetivos. Ahí están, en una diapositiva, en una sola diapositiva están los verbos para investigaciones de tipo descriptivo. Entonces, cuando ustedes le presenten a su asesor sus objetivos, deben de tomar en cuenta que debieron haber utilizado esos verbos, ¿sí? De tipo descriptivo. ¿Por qué? Porque como lo dice el punto 1.4, la investigación que ustedes están haciendo es una investigación descriptiva. O sea, ustedes están describiendo nada más. Y ese punto 1.4, ustedes, como les dije en la clase, lo pueden copiar literal de lo que dice su guía. O bien modificarlo con sus propias palabras, pero que la idea sea esa. De ahí continuamos con los sujetos de investigación. Como ahorita estábamos resolviendo la duda de Brandon, ¿verdad? Sí es posible utilizar la información que me brinde a mí un COCODE, sí es posible. Pueden utilizar información de instituciones, de asociaciones, de ONGs, perdón, de artículos, de periódicos, ¿verdad? Pero que todo sea oficial, ¿verdad? Que no sea como yo saqué mi información de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí no lo podemos comprobar. En Facebook cualquier persona escribe cualquier cosa, ¿sí? Entonces que sean cosas fidedignas, ¿verdad? Que lo podamos comprobar. Permítanme. Creo que alguien me está hablando, ¿no? Solo quiero ver si alguien tendrá algún problemita. ¿No? Me aparecieron unas notificaciones, pero la verdad es que no miro quién está hablando. Bueno, continuamos. Luego, vamos a ver, estábamos en los sujetos de investigación, ¿verdad? Ustedes los pueden buscar en donde les sea factible. Yo les puse el ejemplo de la SAT porque como ustedes están en contaduría, yo he visto que es el lugar más visitado para buscar esos sujetos de investigación, pero no es obligación hacerlo ahí. Pueden buscarlo en donde ustedes tengan la opción. Los alcances de la investigación, pues el temporal que me estaba contando Carla, que tienen, me parece, hasta noviembre, ¿verdad? Entonces todos van a poner que tienen 5 o 6 meses para hacer su investigación. El geográfico, ¿verdad? Álamo, San Miguel Petapa, Matitlán, Ciudad de Guatemala, donde ustedes vayan a hacer su investigación. Y la definición de la muestra, ya media vez ustedes tengan quiénes son sus sujetos y la población, ustedes pueden decir si van a utilizar una fórmula finita o una infinita. Hoy les voy a dejar la tarea de estas fórmulas, ¿verdad? Para que lo vayan practicando. Que esa se las tendría que haber dejado el sábado pasado, pero lo olvidé por completo. Entonces, esta semana no les di tarea. Tienen una tarea trazada por mí, porque no se los dije yo. Bueno, hoy vamos a ver el punto 1.8 y que es definir instrumentos de investigación en su guía. Y cuando ustedes ya lleguen a este punto, definir instrumentos de investigación, tienen que decir cuál es ese instrumento que ustedes están utilizando, que van a utilizar para recolectar la información de sus sujetos. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Pues datos, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ya deciden cuál es el instrumento óptimo, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento que ustedes van a utilizar para recolectar esos datos a la muestra que ya se ha determinado, ¿verdad? Ya pasamos el punto 1.7, donde yo hago mi fórmula finita y digo, pues tengo que pasar 100,
152 cuestionarios. Esa es mi muestra, ¿verdad? Mi población es de 5,000 personas, pero según la fórmula que yo hice, son 152 cuestionarios los que hoy yo voy a trasladar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde, como les dije, la investigación tiene enfoque tanto cualitativo, ¿verdad? De cualidades y cuantitativo. Y aquí es donde cobra realce el enfoque cuantitativo. Ustedes tienen que pensar qué actividad van a realizar para extraer esos datos de la muestra representativa de su población, ¿verdad? Y es una norma implícita que el acercamiento que tengan ustedes con sus sujetos de investigación se realice por medio de encuestas a través de un cuestionario, ¿verdad? La universidad nos solicita que se haga un cuestionario. Ustedes lo pueden ver en su guía. Ese cuestionario debe de tener mínimo unas 15 preguntas. Y una de ellas puede ser abierta. No las pueden hacer todas abiertas porque les tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Finalizar. No tenemos tanto tiempo, pues, para tabular preguntas abiertas, ¿verdad? Tantas opiniones. Sería muy interesante conocer la opinión específica de cada sujeto de investigación, pero no tenemos el alcance temporal para lograr hacer tantas preguntas abiertas. Aquí vamos a recordar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han hecho en alguna ocasión una encuesta, ¿verdad? Tal vez en su época de básicos o bachillerato o incluso en la universidad les tocó hacer algún tipo de encuesta. Y esto es una investigación que se realiza, como les dije, sobre esa muestra de sujetos de investigación y donde utilizan procedimientos que están estandarizados, ¿verdad? Con preguntas y la intención de esas preguntas es obtener, ¿verdad? Los datos y esos datos yo los puedo tabular, o sea, voy a obtener mediciones cuantitativas, ¿verdad? Y ahí en esos datos que yo esté recolectando puedo obtener una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población, o sea, de la población que yo quiero investigar de mi muestra, ¿verdad? Porque yo no voy a pasarle mi cuestionario a las 5,000 personas que son mi población, sino que esa muestra es la que me va a contestar a mí. Entonces, mediante la encuesta, pues nosotros vamos a obtener datos que son de interés sociológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciéndole pregunta a esos miembros de mi muestra, ¿verdad? A esa población que yo quiero llegar. ¿Cuáles son las características de la encuesta? ¿Verdad? La encuesta es una observación no directa de los hechos, sino que se hace por medio de lo que manifiestan los interesados. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo estoy haciéndole mis sujetos de investigación son personas que ven los inventarios de las farmacias, ¿verdad? Yo he visto, nunca he trabajado en una farmacia ni tengo la más mínima idea de cómo se trabaja ahí, pero por algunos trabajos de investigación me han contado que las medicinas, ¿verdad? Entonces tienen solo un tiempo para estar en el almacén, ¿sí? Tienen un tiempo de vida, eso sí, todos lo sabemos, ¿verdad? Es como la comida, es perecedera y necesitan estar constantemente revisando esas fechas de caducidad y imagínense que las vendan al público y ya esté vencido, se les arma un lío, ¿verdad? Las farmacias, entonces tienen ese inventario, tienen que tenerlo bien controlado. Ustedes como encuestadores no pueden ver directamente cómo trabaja cada una de esas personas que ven el control de los inventarios. Entonces, esa observación de ustedes es no directa, porque no están viendo, pero sí pueden recibir la información de esa persona, ¿verdad? Diciéndoles, bueno, yo trabajo de tal forma, primero, primer procedimiento que hago es este, el segundo este, y esa información es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? La que, según la experiencia de su sujeto de investigación, les está brindando a ustedes. Eso es lo que ustedes van a plasmar. Esa es una característica fundamental de la encuesta. Es una observación no directa. Es un método preparado para la investigación porque todos los sujetos de investigación van a contestar lo mismo y es donde ustedes van a hacer su cuestionario.
Permite ser aplicado masivamente, ¿verdad? Mediante algún sistema de muestreo para que éste se pueda extender a la población entera o a la muestra que yo tenga. En la actualidad tenemos mucho acceso que nos facilita, ¿verdad? Mucho acceso a la tecnología. Lo podemos hacer por medio de muchas cuestiones digitales, ¿verdad? Plataformas especiales. Lo más común que podemos utilizar y que es mucho más fácil para nosotros es trasladar nuestros cuestionarios a través de correo electrónico, de WhatsApp, de algún equipo de Teams, ¿verdad? Algún correo institucional de la empresa. Sí, si yo tengo contacto con un gerente de contabilidad, que esa persona pueda distribuir mi cuestionario a través de un solo correo electrónico, porque él ya tiene un grupo, ¿verdad? De su gente ahí en ese correo. Entonces, si esa persona traslada a 100 personas mi cuestionario, estoy hecha, ¿verdad? Entonces, todas esas facilidades son las que tenemos en la actualidad. Por eso es que es tan fácil hacer este tipo de cuestionarios. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad. Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Todas estas características están ligadas. Todo lo que yo quiero investigar lo puedo preguntar en mi cuestionario. Como les dije anteriormente, tienen ustedes unas 15 preguntas y entonces esas preguntas deben de tratar de obtener lo que ustedes hayan puesto en sus objetivos. De estas preguntas, ustedes van a sacar el capítulo número 2, son las gráficas, ¿verdad? Van a tabular estos datos y van a sacar sus gráficas de cada pregunta. En el capítulo 3, ustedes van a hacer un análisis de esas respuestas que consiguieron. Y en el capítulo 3 se incluyen las conclusiones. Las conclusiones son las respuestas a los objetivos que ustedes plantearon. Entonces es por eso muy importante que ustedes cuando hagan sus preguntas recuerden cuál es su objetivo general y cuáles son sus objetivos específicos. Dependiendo de esas dos cosas, ustedes van a formular sus preguntas. Yo quiero saber qué pasos hace la persona encargada del inventario de las farmacias. Entonces le pongo opciones, ¿verdad? Yo como estoy en el ámbito o escogí ese tema porque estoy interesada y he investigado un poco, entiendo que primero se reciben, se ingresan en un sistema, etcétera. Entonces yo puedo irle preguntando si trabajan igual, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Otro método. Dependiendo de tus objetivos, ustedes van a hacer sus preguntas. El autor García Fajardo dijo, prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través de las encuestas, porque yo puedo preguntar lo que yo necesito saber, ¿verdad? No hay un límite en cuanto a querer obtener información. Las encuestas las podemos ver en cualquier ámbito, ¿sí? Puede ser, digamos, los supermercados. Antes hubo una época donde los supermercados, al terminar uno de pagar, enfrente de la caja había una pantalla y en donde le hacían a uno una pequeña encuesta, ¿verdad? Rapidita, de que si encontró todos los productos que necesitaba, si llevaba más comida, si llevaba ropa, si llevaba, etcétera, todo eso. Lo que yo quiera saber del consumidor lo puedo preguntar a través de encuestas. También hay empresas que se dedican a eso, ¿verdad? Se lo llaman y te dicen, mira, te voy a regalar 150 quetzales en una compra de supermercado. Entonces, ahí uno lo contesta, ¿verdad? Es beneficio para ambas partes. Entonces, todo lo que queramos nosotros averiguar, lo hacemos a través de encuestas, ¿verdad? Por supuesto, es una encuesta, un cuestionario formal, ¿verdad? Hay 4 razones que avalan esa afirmación del autor. Y número 1 es que las encuestas son una de las escasas técnicas que tenemos para estudiar actitudes, valores, creencias, cualquier cosa que nosotros queramos. También hay estudios experimentales en que no se conocen inicialmente las variables, ¿verdad?, que intervienen y mediante la encuesta se hace posible determinar.
Estudios experimentales es cuando no tenemos mucha información de ese fenómeno que queremos investigar. Entonces, yo voy a ir preguntando e indagando con mis sujetos para tener alguna variable ahí, ¿verdad? Para poder utilizar en mi investigación. Como les dije al inicio, la investigación de ustedes es descriptiva, entonces hay mucha información acerca de lo que ustedes están investigando. Incluso se les sugirió desde el inicio, antes de escoger su tema, que tuvieran bastante bibliografía, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia con los estudios experimentales, ¿verdad? Que ahí no tenemos tanta información. Pero en ambos se pueden usar las encuestas. Las técnicas de encuestas se adaptan a todo tipo de información, a cualquier población. Bueno, eso es lo que les hablaba, ¿verdad? De que cualquier empresa, tipo de negocio, cualquiera puede hacer una encuesta y averiguar qué es lo que quieren los clientes. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos, a los entrevistados, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que les di de la persona que está a cargo del inventario de la farmacia, ustedes van a utilizar la experiencia de esa persona. Puede ser que ustedes ocupen el mismo puesto y que por eso hayan hecho su investigación acerca de eso. Pero lo que ustedes vivieron en la empresa X puede ser totalmente diferente a lo que vivió alguien en el mismo puesto en la empresa Y. Y eso es lo que hace interesante los estudios, ¿verdad? Conocer las diferentes experiencias que han tenido las personas, ¿verdad? En el mismo puesto. Sí, pero puede ser que en la empresa X el ambiente sea pesado, ¿verdad? Que hay algún jefe tóxico por ahí. En cambio, en la empresa Y fomenten mucho un clima organizacional adecuado, que todos tengan una comunicación abierta con sus superiores. Entonces, va cambiando, ¿verdad? Puede ser el mismo puesto, puede ser el puesto de cajero. Yo mismo, ese puesto hay tantos puestos, ¿verdad? De cajeros de banco. Y puede ser que no todos vivan la misma experiencia, ¿verdad? No podemos generalizar de que todos están súper contentos en su puesto de trabajo, porque yo estoy contenta. Puede ser que alguien esté frustrado, ¿verdad? Que puede ser que alguien quisiera, por ejemplo, ascender y no asciende, entonces eso lo hace sentir mal. Tantas cosas, ¿verdad? Entonces aquí viene la experiencia de cada uno a relucir en esas respuestas que les van a dar a ustedes. Y el punto número 4 dice que las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior. Aquí se obtiene una gran cantidad de esos datos a un precio bajo y en un periodo de tiempo corto, por el mismo acceso a que tenemos a la tecnología. Antes, yo me imagino que cuando no había internet, eh, yo no sé si ustedes todavía lo vivieron, no sé, no creo, pero antes llegaban a veces encuestadores, iban tocando, ¿verdad? Cada casa y iban haciendo encuestas de cualquier tipo. Más que todo eran de los supermercados y consumo, ¿verdad? De las personas. A mí me tocó cuando estaba en la universidad también ir a un municipio e ir a encuestar, ¿verdad? Cara a cara a las personas. Y eso, pues, sí se obtenía la información, pero era más costoso y nos tardábamos más tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos que imprimir las hojas, tener todo nuestro equipo, ¿verdad? Lapiceros, tablas para poner las hojas, todo eso, pues, es una inversión. Y luego teníamos todas las hojas y veíamos cada una de las hojas. Por ejemplo, la respuesta 1, tal cosa, la 2. Eso alarga el tiempo. En cambio, ahora entiendo que Google Forms, por ejemplo, ustedes ponen su pregunta y si alguien la contesta de una vez, va tabulando la aplicación las respuestas que se reciban de su cuestionario. Entonces, ese periodo de tiempo se acorta inmensamente y ustedes no gastan nada, ¿verdad? Podemos hacer una encuesta en Google Forms de forma gratuita, no vamos a gastar, tenemos todos acceso al WhatsApp, al Internet, ¿verdad? Por nuestro trabajo o lo que sea. Entonces, ese periodo de tiempo baja y también baja el costo de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces,
Por eso es que es ideal hacer una de estas encuestas. Luego, para poder sacar el dato de la muestra, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, hay que basarse en la estadística, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar la fórmula finita. La infinita, vamos a ponerle a nuestras variables, ¿verdad? Los números asignados. Por ejemplo, aquí dice el margen de error, niveles de confianza, de éxito. Teníamos también el valor Z, ¿verdad? Que ese es el nivel de confianza. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? El universo, ¿verdad? Si es una fórmula finita, yo necesito saber cuánto es mi universo y si son más de 30,000, el universo no lo vamos a poner en la fórmula, pero sí vamos a decir que mi universo es más de 30,000 porque tal entidad lo publicó. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la panorámica general. Luego, ya definido el objetivo de la encuesta, de mi investigación, vamos a empezar a hacer las preguntas. Por eso es importante que los objetivos se redacten con precisión, ¿verdad? Para que no nos desviemos. Nosotros tenemos nuestro objetivo, la brújula, ¿verdad? La que nos está guiando y nos está diciendo qué es lo que yo quiero investigar, qué es lo que yo quiero y necesito saber. Entonces, esos objetivos tienen que estar bien redactados. Si todavía no se los han mandado a su asesor, revísenlos y vean si en verdad esos objetivos se están cumpliendo con la tarea de guiarlos a ustedes, ¿verdad? A buscar la información que ustedes necesitan. Si, por ejemplo, hay un objetivo que se me desvía un poco, entonces mejor lo encauzo, ¿verdad? Lo redacto de una forma en donde de verdad me ayude a mí a conseguir lo que yo necesito. Bueno, la formulación del cuestionario es fundamental, ¿verdad? Debe realizarse meticulosamente. Como les dije, las preguntas son muy importantes y ellas los tienen que guiar a ustedes. O sea, ustedes hacen sus preguntas guiándose por sus objetivos y esas preguntas son las que les van a dar a ustedes el capítulo 2, el capítulo 3, sus conclusiones. Entonces es importante que esas preguntas estén bien hechas. Si ustedes no hacen bien sus preguntas o si no aprovechan, no van a tener un capítulo 3, un análisis de la situación que valga la pena leer. ¿Sí? Si ustedes tienen unas muy buenas preguntas, va a ser importante esa información que ustedes pongan en el capítulo 3. Luego, pues el trabajo de campo consiste en la obtención de datos y este trabajo de campo para ustedes a veces se complica para los estudiantes porque trasladar esos cuestionarios a las personas a veces tiene ciertos topes, ¿verdad? Por ejemplo, el gerente del banco me dijo que no puede trasladar mi encuesta, entonces tienen que buscar otro lugar o hacerlo uno por uno, ¿verdad? Tienen que buscar la forma, la manera de que llegar a completar la cantidad de cuestionarios que les dijo su fórmula, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes necesitan tiempo. Por eso es importante que si ustedes, por ejemplo, el siguiente sábado tienen que entrar a su capítulo 1, pero ya lo tienen listo, se lo manden de una vez a su asesor. Y le diga, mire, aquí está mi capítulo 1. Y si el asesor les dice, perfecto, todo, empiezan de una vez a trabajar su cuestionario para ir adelantando, porque esta obtención de datos no depende tanto de ustedes, sino de la persona que recibe su cuestionario y que esa persona tenga el tiempo de contestarlo y de apoyarles a ustedes en su trabajo de investigación, ¿verdad? Los datos obtenidos hay que procesarlos, hay que tabularlos para obtener los resultados de la encuesta o el cuestionario que trasladamos. Esto ya va para el capítulo número 2, que es cuando ustedes hacen sus gráficas. Entonces, el cuestionario es un instrumento que utilizamos, ¿verdad? Y en él va el conjunto de preguntas sobre los aspectos que interesan, ¿verdad? Este instrumento es fundamental para obtener los datos. Se redacta una vez que se ha determinado el objetivo o los objetivos de la investigación y hay que tener cuidado de que las preguntas respondan a la información que se desea obtener.
Por ello, no hay que precipitarse, ¿verdad? Cuando ustedes están redactando esas preguntas, o sea, no tienen que hacerlas como solo por salir del paso, sino que tienen que concentrarse y enfocarse en lo que ustedes necesitan, porque es la pieza principal con la que yo puedo obtener los datos, ¿verdad? Y con la que yo puedo llegar a hacer un análisis de las respuestas de mis sujetos. Entonces hay que hacerlo bien pensado. Sí, bueno, en realidad todo, ¿verdad? El artículo va igual. Los objetivos iniciaron con el título, ¿verdad? El título de su investigación, que fue la primera pieza clave. Luego el planteamiento del problema, su pregunta y los objetivos. Para todo eso los va guiando a ustedes. En este cuestionario pueden haber diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Si esas preguntas están formuladas de forma adecuada o de forma correcta, ese cuestionario será válido, o sea, me va a servir y lo voy a poder utilizar esas respuestas para continuar haciendo mi trabajo. Las preguntas se deben hacer de tal forma que las respuestas sean excluyentes y exhaustivas. Esas dos condiciones son importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pregunto a mi sujeto de investigación algo, ¿verdad? ¿Cómo trabaja él? ¿Qué proceso utiliza? Que en esas respuestas que yo le voy a poner a él para que seleccione una o dos, dependiendo del tipo de pregunta que ustedes pongan, que estén todas las opciones posibles que él pueda escoger. Porque, por ejemplo, si él hace un proceso y ustedes no la ponen en las respuestas, él va a escoger uno que no es cierto. ¿Ya? No sé si me entienden. Por ejemplo, ¿qué color es el que más llama la atención a los clientes? Entonces ustedes solo ponen azul, rojo y amarillo, pero para el que está contestando la respuesta sería anaranjado. Si no está el anaranjado, él va a poner rojo, ¿verdad? Porque es como que lo que más se asimila, o el amarillo. Entonces, eso es importante ver, que él tenga las opciones correctas para seleccionar, ¿sí? Si son demasiadas las respuestas y no las vamos a poner todas, ustedes pueden poner otro y que él escriba, ¿verdad? Anaranjado. ¿Ok? Bueno, em, también es importante que no que esa encuesta, que el que está respondiendo a la encuesta o el cuestionario no pueda elegir dos respuestas de la misma pregunta y bueno, esto ya, ¿verdad? Que al mismo tiempo en las respuestas se presentan todas las posibilidades. Hay preguntas que sí se pueden elegir dos respuestas, pero que son válidas, ¿verdad? ¿Dónde hace usted sus compras? ¿En la zona 1 o en la zona 5? Y si yo lo hago en los dos, puedo escoger las dos, ¿verdad? Pero para mi investigación es válido. En cambio, si a ustedes les gusta cuál prefiere de las dos tiendas, zona 1 o zona 5, ustedes ahí sí solo va a escoger una, ¿verdad? Ese es el punto. No confundir a la persona que está respondiendo el cuestionario. Las preguntas abiertas. Esta les dije que solo iba a haber una que solo iba a haber una en su cuestionario, porque no tenemos tanto tiempo para tabular. La ventaja de esta es que podemos conocer la experiencia como tal de la persona que está contestando, ¿verdad? Ellos pueden expresar ahí su punto de vista, ¿verdad? Algo específico que ellos quieran decir, pero la desventaja es que el tiempo y el costo es demasiado. La codificación y la validación de esas respuestas es tardado de hacer. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, ¿está satisfecho con su trabajo? Puede ser que alguien le ponga, no, no estoy satisfecho porque y entonces les cuenta por qué no, y el otro sí está satisfecho. Entonces, colocar esas respuestas en una gráfica a veces se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, por eso es solamente una. Y que la pregunta les tire a ustedes una respuesta que no sea tan difícil de tabular, ¿sí? Es que no les puedo dar un ejemplo específico porque va a depender de qué tema estén ustedes tratando, pero que ustedes sepan, pues, ¿verdad? De que esas respuestas que ustedes obtengan de la pregunta abierta no sea tan complicado de tabular. Las otras no hay problema porque la persona va a seleccionar una respuesta, ¿sí?
sí o no, mayor, menor, ¿verdad? O en un rango de edad, ¿en qué rango de edad se encuentra? Ustedes ponen de 18 a 25, de 30 a 35, entonces la persona ahí selecciona, esas no hay problema. Las preguntas cerradas ya tienen esas opciones de respuestas predeterminadas, que son las que ustedes van a poner, y la ventaja es que son prácticas, que se pueden utilizar cuando el número de opciones de respuesta es reducido y son más fáciles de tabular. Ese número de opciones es reducido, pero si ustedes, si hay muchas respuestas, ustedes pueden poner que la persona escriba la respuesta que quiere para pues, obtener la información real, ¿verdad? Desventaja, puede provocar sesgos en las respuestas, porque si yo no le pongo la opción al que conteste lo que quiere o lo que él quisiera poner, ¿verdad? La respuesta va a ser que la mayor cantidad de clientes les gusta el rojo cuando en realidad les gusta el anaranjado. A eso es. El diseño por eso exige mayor cuidado y se puede requerir a veces algún estudio exploratorio previo. Ustedes no lo van a hacer, no tienen tiempo para hacerlo. Tenemos la de selección única, que es cuando la persona solamente puede escoger una opción. O también por el número de opciones de respuestas. Pueden ser dicotómicas o no dicotómicas, que son las que tienen más de dos opciones. Por ejemplo, aquí dice, además del adiestramiento que el trabajador adquiere en la práctica mediante la realización del trabajo diario, ¿el establecimiento proporciona capacitación formal? ¿Sí o no? Entonces, escoge una de las dos, ¿verdad? Si yo pongo más opciones, indique a qué tipo de propiedad pertenece esta empresa, yo pongo 4 opciones, ¿verdad? Privada, estatal, pública o social. Y siempre escoge una opción. Pueden ustedes también poner rangos, ¿verdad? Satisfecho, no satisfecho. Así como cuando uno llama a Claro o a Tigo, al final le dicen, por favor, conteste una encuesta y que qué tan satisfecho está, ¿verdad? Entonces ya escoge uno y nada, o todo, o bien satisfecho. Bueno, utilizamos ítems, que son frases que representan la variable que interesa medir, como le dije, ¿verdad? Satisfecho, no satisfecho. Seleccionados según el nivel de medición de la variable, no siempre va a ser la misma. Puede ser nominal, ordinal, de intervalo, de razón, ¿verdad? De preferencia. Determina el grado de acuerdo del informante con el ítem que se le presenta y la dirección puede ser positiva o negativa, ¿verdad? No estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo. Siempre, a veces, nunca, excelente, bueno, regular, malo, ¿sí? Ejemplo, ¿cómo considera usted el comportamiento en el volumen total de pedidos a su empresa? Puede ser que la pregunta anterior haya dicho qué porcentaje es desde hace 6 meses y ahora le preguntan esto y él pone mucho mayor o mucho menor, ¿verdad? Entonces, todo esto va ligado. Todas las preguntas van relacionadas. También está la de selección múltiple, ¿verdad? Cuando la persona puede escoger entre varias respuestas. Por ejemplo, ¿qué tienda visita más? Está aquí, ¿verdad? Zona central y zona norte, puedo escoger yo. Porque a veces estoy en mi casa y a veces estoy en el trabajo o en el colegio. Entonces yo puedo ir a los dos lugares, no es necesariamente. O sea, 50-50. Redacción de las preguntas y opciones de respuesta. Bueno, entonces desde el inicio les dije que ustedes iban a convertirse en escritores y que dependiendo de la redacción que ustedes tengan en su trabajo, los lectores van a estar o no interesados en leer. Es lo mismo con las preguntas. La redacción tiene impacto en la veracidad de las respuestas, ¿verdad? Em, Ustedes deben de evitar que haya sesgos en estas respuestas y hay dos formas de plantear la pregunta, como una interrogante propiamente dicha, ¿verdad? Con signos de interrogación o mediante enunciados generales. En el caso del trabajo que están haciendo ustedes, tienen que ser con preguntas, tienen que ser con signos de interrogación. Incluso cuando están preguntando la edad o qué género es. No ponen solo género, sino ustedes ponen cuál es su género. En el capítulo 2, es donde va la gráfica, siempre tiene que ser con signos de interrogación.
También, ¿verdad? Tal como todo, como en todo el artículo científico, hay que emplear palabras claras, sencillas, ¿verdad? En un lenguaje acorde a la población que va a contestar, que ustedes sepan que la población conoce algunas palabras. Tienen que tener sentido afirmativo, referirse a una sola idea para no confundir a esa persona. Y es importante redactar preguntas cortas. Muchas veces esas personas no tienen el tiempo para contestar, pero por ayudarles a ustedes lo van a hacer. Y si ustedes ponen preguntas demasiado largas, solo van a leer el principio y van a suponer que la pregunta era tal, entonces mi respuesta va a ser esta. En cambio, si ustedes ponen preguntas cortas, sí van a lograr que la persona complete la lectura y conteste de forma correcta. Evitar en lo posible el lenguaje técnico, el uso de abreviaturas, utilizar siglas cuando sean ampliamente conocidas por la sociedad o por esos sujetos de investigación. No incorporar juicios de valor, como quien dice, influenciar a la persona a responder tal cosa, ¿verdad? Sino que esa persona escoja por sí sola la respuesta. Evitar textos que den por hecho determinadas situaciones, es lo mismo. Evitar preguntas que induzcan a la respuesta y evitar referencias de ideas que provengan de personas o instituciones conocidas para apoyar las preguntas. Sí, es como ahora con esto de los partidos políticos, ¿verdad? Si a mí me preguntan algo, pero me lo preguntan, como quien dice, contesta que le vas a tal partido, entonces, de plano, para no pelear, ahí va, te voy a contestar tal cosa. Por ejemplo, ¿verdad? O crear una discusión, ¿sí? Si yo hago influencia sobre esas respuestas. Entonces, aquí en su cuestionario, ustedes lo que tienen que tratar es de que esos sujetos de investigación sean totalmente sinceros, que les contesten lo que ellos han vivido de forma clara. Además, son cuestionarios anónimos, no se van a conocer el nombre de quien contestó, entonces no les va a afectar en nada a las personas, ¿verdad? Entonces ahí es mucho más fácil que las personas digan en realidad cómo se está trabajando. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿en tu empresa hacen capacitaciones cada mes, cada 3 meses, cada 6? Y a él le da pena que van a decir, ay, no, aquí no hacen nunca capacitaciones, entonces voy a poner que cada 3 meses. Pero como yo no voy a identificar mis cuestionarios, no le voy a poner, ponga su nombre, su empresa, no, ustedes háganlo de forma general para que la gente no se sienta comprometida, ¿me entienden? Que va a decir, ay, fulanito dijo que tal cosa, ¿sí? Sino que la persona se sienta libre de contestar, ¿verdad? Es como las encuestas estas de los supermercados. Yo no ingreso mi nombre ni nada, simplemente contesto y ahí les queda mi respuesta. ¿Quién soy? Nadie lo sabe, ¿verdad? Ese es un punto muy interesante. Y también ponerle atención a la determinación de la secuencia de las preguntas, ¿verdad? Las preguntas tienen que llevar un orden. Primero puedo averiguar cuál es el sexo de las personas que están respondiendo, ¿verdad? Si es importante para mi investigación decir, la mayoría son hombres, ¿verdad? Las que contestaron. Ese puesto es ocupado mayormente por mujeres, ¿verdad? El rango de edad es de 30 a 35, la mayoría. Si es importante eso, ustedes pueden empezar con ese tipo de preguntas, ¿sí? O qué puesto está desempeñando. Puede ser que ustedes, sus sujetos de investigación, sea algo muy general y que ustedes pongan, estoy en el área administrativa, estoy en el área de bodega, estoy en el área de ventas, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas iniciales. Y ustedes van haciendo luego ya las preguntas más formales. Entonces, acá debe de propiciar que el sujeto de investigación se mantenga interesado en su investigación. Entonces, es importante observar esto. Hay que iniciar con preguntas sencillas y de carácter general. Agrupar las preguntas por categoría, ¿verdad? Si usted, según sus objetivos, ¿verdad? Recuérdense que las preguntas se enfocan en los objetivos. Entonces, mi objetivo general es determinar si el control alimentario es útil. Entonces, voy a empezar por eso. Mi objetivo específico dice tal cosa y ahí voy, ¿verdad? Ahí voy ordenando mis preguntas. Hay que cuidar no dejar preguntas importantes para el final, porque para este tiempo puede ser que la persona que esté contestando ya no tenga tanto tiempo, ¿verdad? O que ya esté cansado, qué sé yo.
Entonces, estas preguntas importantes las pueden poner ustedes en medio, ¿verdad? Si se manejan diferentes temas, se recomienda incluir alguna aclaración, pero ustedes van a estar siempre ligados o conectados, ¿verdad? Con el mismo tema. No necesitan colocar este tipo de aclaración diciendo de que van a cambiar de tema, no. Ustedes siempre van a estar ligados hablando del mismo tema. Y bueno, en medio las preguntas importantes y al final otras preguntas sencillas que tengan o que le permitan a la persona terminar de forma relajada, ¿verdad? Como que dice, bueno, ya le gustaría que su empresa hiciera más capacitaciones al año, sí o no, qué tipo de capacitaciones le gustaría. Ahí se puede hacer una pregunta abierta. Entonces ya ponen ahí, ¿verdad? Servicio al cliente, administrativo, lo que sea. Bueno, esta es la presentación para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en relación al final prácticamente del capítulo 1. Aquí, hoy vimos el punto 1.8. Ustedes ven en su guía, el último punto del capítulo 1 es el 1.10, que es el procesamiento y análisis de resultados. Esos dos puntos, la recolección de datos y el procesamiento, lo vamos a ver el otro sábado. Y la presentación de resultados completo, que es el capítulo número 2. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. No sé si alguien tiene alguna duda. Al menos de mi parte, no, licenciada. Igual, si Y me van surgiendo dudas, creo que se sí, me lo... cuentan, Sí, con gusto. Miren, solo permítanme. Estamos buscando mi cuadernito. Licenciada, en el punto 1.7 creo que es donde está la fórmula de finita e infinita. Sí, De esa dijo que iba a dejar ejercicios, ¿verdad? sí, hoy les voy a dejar un ejercicio, su tarea, digamos, ¿verdad? Es de que hagan y que practiquen esa fórmula, tanto finita como infinita, para que cuando ya les toque, pues ya tengan experiencia, ¿verdad? Haciendo esas fórmulas. Sí que se le iba a preguntar porque casi no mucho entendí, tal vez ya con los ejercicios ya le entendía con el cálculo. Sí, miren, pues ahorita lo importante que tienen que tomar en cuenta es que la de confianza, que es el valor Z, lo tienen que cambiar. Ahí en la diapositiva está la tablita, ¿verdad? Si ustedes dicen, yo quiero que mi investigación tenga un 95% de confianza, en su fórmula no ponen .95, sino que buscan en la tabla cuál es el valor Z del 95% y lo ponen. Eso es donde más se confunden, he visto yo, los estudiantes, ¿verdad? Como que uno pone, digamos, los datos, ¿verdad? Valor Z, no sé qué, 95, entonces ya luego solo los trasladan a la fórmula. Pero ese valor Z no lo cambian, ¿me entienden? O sea, ese es algo importante que ustedes tienen que buscar. ¿Ok? Y ya luego los demás, el otro valor que se confunden es el de error, que es 8%, 5%, 7%, que ponen 0.8%. Y eso quiere decir 80%, no 0.8. Perdón, el 8%. Eso se pone 0.08 en su fórmula. O sea, es una mezcla de palabras aquí algo confusas, pero que ya en la práctica ustedes lo pueden ver mejor. Por eso les voy a dejar su tarea para que practiquen. ¿Ok? Ok, listo. Fíjense que les quería preguntar. El próximo sábado yo tengo un compromiso en la tarde y no calculo que me dé tiempo de darle la clase tranquilamente. ¿Ustedes pueden recibir su clase más temprano? ¿O cuál es la hora más temprana que puedan recibir su clase? el otro curso, el que tenemos antes del suyo, lo terminamos normalmente a la 1, 12:30. Y es el único curso que tienen en la mañana. No, tenemos 3 más. Ah, sí, 3 pues tenemos en la mañana. empiezan desde tempranito.
Sí, desde las 7. Están bien ocupados, ¿no? Sí. Todos van juntos, todos. Es que hoy faltaron varios, ¿no? Pero digamos, así como Brandon, todos reciben cursos desde las 7 de la mañana, solo para saber. Sí, somos del mismo grupo. Sí. Ok. Ok, entonces mi pregunta, ¿prefieren que les dé el curso a la 1 de la tarde? O como hicimos la vez pasada, que lo trasladamos para que les doy 2 clases en un día. O lo consultan con los demás y me cuentan. Si quiere, mejor lo consultamos porque no sé qué tan de acuerdo vayan a estar si le decimos que nos dé las 2 clases en un solo Ajá, día. sí, porque, bueno, les digo, la próxima clase es corta, porque este ciclo nos cambiaron un poquito el pensum, entonces yo como que hice Miss Jan